Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Espero que estén bendecidos, que cada uno de ustedes esté bajo la gloria de Dios. Hoy vamos a entrar con un tema muy interesante que comenzamos sobre el Shema y es oye, oye, oye Israel. El Señor quiere que hagamos todos, que hagamos parte de ese Israel espiritual de su pueblo y el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Y quiero que hoy en esta hora podamos introducirnos en esta nueva aventura de escuchar la voz de Dios, en esta nueva aventura de cómo comprender la voz de Dios, de cómo relacionarnos con Dios y de cómo no transgredir la palabra del Señor para tener una vida victoriosa y poder ver la gloria de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, quiero que nos pongamos en las manos del Eterno y que le pidamos que nos ayude a entrar en este nuevo tiempo, en esta nuevo mover y en esta nueva unción que vamos a recibir de parte del Eterno. Padre, en esta hora te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, nos presentamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que nos abras ante todos los oídos espirituales para poder entender tu palabra, ponerla por obra y poder recibir todos los beneficios que tienes para nosotros. Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestras vidas, eres bienvenido a este tiempo, Padre, y toma este tiempo de adoración en el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo, Señor, el ungido, unge este tiempo, Señor, y que no sea un tiempo de liturgia, que no sea un tiempo, Señor, religioso, sino que sea un tiempo de intimidad contigo, Padre eterno. Amén y amén. Vamos a adorar al Rey. Padre, te bendecimos, te exaltamos, gracias por darnos vida, por darnos aliento para poder exaltar tu nombre, Shaddai. Más que suficiente es tu nombre. El Shaddai, el Shaddai, el Elyon Adonai. Eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, el Shaddai, el Kankana Adonai. Te alabaré y te exaltaré, el Shaddai. Tu amor un cordero envió y al hijo de Abraham salvó. Tu poder el mar abrió y un camino apareció. Eres el Dios que siempre ve a todo el que postrado esté, y tu fuerza libres nos puede hacer. El Shaddai, el Shaddai, el Elyon Adonai. Eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, el Shaddai, el Kankana Adonai. Te alabaré y te exaltaré, el Shaddai. Gracias, Señor, porque eres más que suficiente, eres el guardador de nuestras puertas, Señor. Eres el que guarda nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Eres el que guarda nuestras familias, eres el que guarda lo que somos, Señor. Gracias, eterno, hermoso, precioso. Revelaste que vendrías en el tiempo del Mesías. La gente no pudo entender lo que Cristo vino a hacer. Tu palabra contenía el plan, pero no querían escuchar. Mas así su obra cumplió cuando su vida ofreció. El Shaddai, el Shaddai, el Elyon Adonai. Eres el mismo de ayer, en tu nombre hay
poder. El Shaddai, el Shaddai, el Kankana Adonai. Te alabaré y te exaltaré, el Shaddai. Gracias, Señor amado, gracias, precioso, por este momento, por este tiempo tan hermoso, tan precioso, Señor. Delante de ti, Señor, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento, Señor. Y oramos, Señor, que los sentidos espirituales de cada persona se les despierten, Señor. En esta hora te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Queremos seguir con este tema, que es un tema muy fabuloso, y todos los temas en la palabra son muy ricos y muy profundos. Oramos al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento para podernos sumergir en este tema tan importante. Cuando habla dice que, oye, Israel nos está haciendo una invitación a todos a que hagamos parte de ese Israel espiritual, nos está haciendo una invitación a que lo escuchemos. Entonces, ¿por qué el Señor nos llama a que lo escuchemos? O Dios nos está llamando a que lo escuchemos para que podamos entender cuál es el secreto de servir al Señor y tener una vida victoriosa sin tantas dificultades, porque hay veces nosotros como creyentes le servimos al Señor y tenemos tantas dificultades, tenemos tantas batallas, tantos problemas, y la pregunta es, ¿por qué tenemos tantas batallas y tantos problemas? Eso es lo que el Señor quiere, que nos sumerjamos, y el Señor me dijo a mí que le enseñara al pueblo a no transgredir y todo esto, o sea, a no infringir la palabra o a no estar pecando inconscientemente, también por falta de conocimiento, hay veces es por falta de conocimiento, y bueno, hay una cantidad de cosas que vamos a ir desarrollando acá en este tema. Entonces el Señor quiere es eso, que tengamos un entendimiento claro de cómo podemos tener una relación victoriosa con el Señor y podernos sentar en lugares celestiales donde el Señor quiere que vayamos nosotros, cada uno de nosotros. Y en San Juan 14, capítulo 14, verso 23 dice, y respondiendo Cristo le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Mire lo que está diciendo el Señor. El que me ama, mi palabra guarda. Esa es la primera parte pues del verso, y dice que el que lo ama, guarda ¿qué? La palabra. Entonces, cuando guardamos la palabra del Señor, vamos a estar bajo ese pacto y vamos a estar en una armonía con Dios. Eso es lo que tenemos que estar, como en el mismo canal, en la misma sintonía, en el mismo dial con Dios. O sea, por decir el 1080. Ahí, en esa sintonía, tenemos que estar todos exactos con el Señor. Entonces, cuando entramos en esa armonía y entramos en esa armonía que el Señor quiere, ahí guardando su palabra, entonces va a empezar a ocurrir en nosotros que se va a desatar la prosperidad económica, la sanidad, los enemigos se van a someter a nosotros y los demonios también se van a someter a nosotros. Entonces es un beneficio integral lo que el Señor quiere entregarle a la iglesia, quiere entregarnos a nosotros como hijos de Él, todos estos beneficios de que tengamos el dominio sobre todas las cosas, sino que todas las cosas dominen sobre nosotros. Entonces, este es un tema muy hermoso y muy precioso. Y en Deuteronomio, la causa, mire lo que Deuteronomio capítulo 7, vamos a mirar que cuando uno empieza a escuchar hay unas causas, o sea, está usted en ese pacto, hay unas causas que empiezan a venir a la vida de uno. Deuteronomio 7, verso 12, dice, y por haber oído estos decretos, oiga, por haber oído estos decretos, y haberlos guardado y puesto por obra, haberlos oído, haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu ganado, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, y no habrá en ti varón ni hembra estéril, amén, ni en tus ganados. Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto,
que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Ahora, entonces, por causa de haber oído, sucederán todas estas cosas. Mire qué tan hermoso. Por causa de haber oído, nos sucederán todas estas cosas. Vendrán todos estos beneficios. Por eso dice, oye, Israel, o sea, el Señor nos está haciendo una invitación, venga, escúcheme, que yo quiero que salga de esa condición, escúcheme para que usted salga de ese patrón en el que usted se está moviendo. Entonces, para nosotros poder recibir esos beneficios tenemos que tener unos requisitos, como cuando uno va a ir a un trabajo, usted tiene que tener unos requisitos y llenar una hoja de vida y cumplir unos requisitos y tener el perfil exacto para el cargo que se está requiriendo. En el reino de los cielos, usted y yo tenemos que tener unos requisitos. Tenemos que, para poder estar en ese pacto, porque el pacto es un contrato, o sea, es un contrato, el Padre selló a través de la sangre del Cordero. Wow, tremendo, hermoso, precioso. Entonces tenemos que tener nosotros muy claros cuáles son los requisitos. Entonces, lo primero que debes es concentrarte en poner atención, en obedecer. Por eso dice, el Shema quiere decir escuchar. Shema es escuchar. Y escuchar tiene que ver con la disposición del alma de obedecer. O sea, ¿qué es el alma? La mente, la voluntad y las emociones. Entonces, cuando se abre la mente, la voluntad y las emociones con esa disposición de obedecer al Señor, va a empezar a producirse en nosotros unos resultados. ¡Wow! Amén. Entonces, si no se están produciendo esos resultados es porque todavía no nos estamos abriendo totalmente al Señor. Ahora, podemos tener resultados parciales, pero no resultados finales. Y lo que quiere el Señor es que tengamos resultados finales, no parciales. ¿Qué son parciales? Que vivimos de batalla en batalla, de guerra en guerra, de golpe en golpe, de tristeza en tristeza. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a oír. Y el Shema es oír, pero no de una forma mecánica. Es oír con la intención de obedecer. Mire lo que no es de una forma mecánica. Ay, sí, yo ya me sé esa palabra. Ah, sí, yo ya la he escuchado muchas veces. No es de una forma ¿qué? Mecánica, es de una forma, cuando dice escucha, dice si cuando uno escucha empieza a amar, lo que leímos allá primero en Juan. El que me ama va a guardar mi palabra. Y por guardar mi palabra, entonces entra en ese pacto. Y por guardar ese pacto, por defecto, cuando yo guardo una misbo o un mandamiento, una palabra del Señor, por defecto, o sea que hay un efecto rebote. O sea que si yo guardo un mandamiento, lo atesoro y lo pongo como una bandera en mi vida, yo voy a ser bendecido por guardar ese mandamiento. Amén. Va a ser bendecido por guardar esa palabra. Entonces es muy hermoso este tema. En la invitación que Dios nos hace a nosotros es guarden toda mi palabra para que reciban esas victorias no parciales, sino totales. Reciban esas bendiciones en lo económico, reciban el dominio sobre los enemigos, reciban sanidad sobre su cuerpo, reciban liberación de los demonios para que los demonios no los atormenten tanto. Hay algo y es que cuando uno se mete con las restauraciones, y lo hemos visto mucho en todos estos años, muchas veces la gente no escucha. O sea, en la restauración tiene que ser uno muy buen oyente para poder abrir el corazón. Y muchas veces en las restauraciones somos selectivos en lo que escuchamos. O sea, guardamos cosas y entonces uno ve en las restauraciones que la persona hace la restauración y sigue con las mismas batallas. El problema no es de la palabra, el problema no es de la iglesia ni del pastor, porque cuando algo no funciona, entonces buscamos un culpable. Eso es que Dios, que también yo no sé cuándo estará ensañado conmigo. Eso es la iglesia que debe, quién sabe el pastor en qué pecado oculto estará, quién sabe qué estará haciendo, que la unción no está fluyendo como debe fluir. Y Job dice algo que dice que la raíz de todo asunto, o sea, que está donde dentro de él entendió
que todo desajuste estaba dentro de él. Entonces muchas veces nos dedicamos a escuchar mecánicamente sin la intención de obedecer. Mecánicamente es que yo voy al servicio y ya cumplí con lo que me tocaba hacer. Yo ya adoré, ya levanté las manos, ya di la ofrenda, ya di el diezmo, ya quedé listo. Entonces el asunto no es escuchar por escuchar, sino obedecer, porque el oír va de la mano de obedecer. Entonces va de la mano, por eso Chema es escuchar, o sea, como quien dice, escúchame y obedece, y obedece. Entonces cuando nosotros escuchamos y prestamos atención a todos los mandamientos, los resultados van a ser extraordinarios en la vida de nosotros. Los resultados van a ser avasalladores, o sea, va a haber un rompimiento impresionante. Es el momento que abras los oídos, es el momento de que salgas de esa prueba, es el momento de que empieces a salir de esa batalla, de ahí, ¿cierto que sí, mi amor? Es el momento, no hay tiempo, o sea, cada día es apremiante, la cuenta está regresiva, nos damos cuenta de todo lo que está pasando en el mundo y cada vez nos estamos más y más claro de que el tiempo está cerca, de que la venida del Señor está cerca. Sí, entonces es muy hermoso todo esto, entonces debemos prestar atención, o sea, porque los resultados van a ser tremendos, lo que está diciendo el Señor. Yo no quiero es una victoriecita, como dicen por ahí. No quiero una victoria chiquitica, no, quiero que pongan mucha atención porque quiero traer resultados arrasadores. ¡Wow! Resultados demoledores, o sea, que nada se vuelva a levantar, que nada te vuelva a detener, que nada te vuelva a enfermar, que nada te vuelva a atar. Esos son los resultados que quiere el Padre, y a mí me emociona todo esto. Entonces cuando dice oye, nos está diciendo escucha, presta atención a la palabra. Aquí hay una revelación muy profunda. Yo quiero esos resultados demoledores, y yo quiero esos resultados avasalladores. Yo quiero esos resultados. Cuando digo demoledores es que lo que se caiga jamás se vuelve a levantar en mi vida. Que si Dios me sanó esa enfermedad jamás va a volver en mi vida. Que si Dios me libertó de ese azote jamás volverá a mi vida. Que Dios quitará esos enemigos del camino de nosotros. Jamás los volveremos a ver, como le dijo al pueblo. Ustedes jamás volverán a ver esos egipcios. Porque se levantan egipcios y cae uno y se levanta otro y otro. Algo nos está faltando. Qué tan tremendo y qué tan hermoso esto. Pero acá la palabra del Señor, este tema a mí me emociona y me apasiona a todos, pero este está muy, muy bueno, muy tremendo, y es Éxodo capítulo 20:12. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y esto qué tiene que ver con este tema y que escucha Israel y todo eso? ¿Cómo así? ¿Y esto qué conexión tiene que yo honre a mi papá y a mi mamá? Yo no le veo ninguna conexión. Ahora, ¿quién es el padre y quién es la madre? El padre, en sentido literal, son nuestros padres naturales, lo podríamos decir. Pero en la Biblia, la palabra es el Padre que nos instruye. La palabra es el Padre que nos instruye. Nos está diciendo que escuchemos la palabra, que escuchemos al Padre, porque el Padre es el que tiene esa responsabilidad de ¿qué? De instruirnos. Y el honrar a tus padres. Y la madre es honrar a tus padres, que traerá la presencia de Dios. O sea, esas dos cosas. Tenemos que honrar que la palabra. Tenemos que honrar ¿a quién? A nuestros padres, para que venga ¿qué? La presencia del Señor. Entonces, cuando tú honras a la Torá, honras a tu padre y a tus padres, entonces, y honras a tus padres, tendrás días, oiga, escuche, tendrás días hermosos y tus días serán recompensados y tendrás largos días y muchos malos decretos serán quitados, muchas bendiciones llegarán sobre ti. Si honras la palabra, escuchas la palabra y honras al Padre y honras a la palabra,
vas a recibir muchas bendiciones, tus días van a ser días felices, tus días van a ser días alegres, van a haber muchas bendiciones y muchos malos decretos se caerán de tu vida. Y cuando honres a tus padres, también, o sea, está hablando de esas personas que también nos instruyen a nosotros, nos instruyen en lo espiritual, nos instruyen en el camino del Señor, que muchas veces nosotros no somos agradecidos con esas personas. Ahora, cuando estoy hablando de padre, yo no estoy hablando en lo espiritual de padre espiritual, estoy hablando de que debemos honrar a esas personas que nos instruyen en la palabra, que los debemos escuchar a esas personas que Dios los puso como una guía. Si honras la palabra del Señor, si la escuchas, honra a tus padres biológicos también, los honras, los días se van a alargar. Y si honras a esas personas que Dios te puso para guiarte en el camino, recibirás muchas bendiciones y muchos malos decretos se caerán de sobre tu vida. Entonces la palabra es muy poderosa y es muy contundente. Lo que nos está diciendo el Señor a nosotros es que nosotros tengamos muy claros los principios. Entonces muchas veces se encuentra uno con gente que no tiene claros los principios y por eso el enemigo, o transgreden, y por eso el enemigo viene y los ataca. Si yo me paso deshonrando al Padre, o sea, deshonrando la palabra, transgrediendo la palabra, me van a venir unas consecuencias diferentes a esas bendiciones. Van a venir sobre mi vida malos decretos, van a venir sobre mi vida enfermedades, van a venir sobre mi vida ataduras, van a venir sobre mi vida maldiciones. Que yo, ¿qué debo hacer? Arrepentirme. ¿Qué debo hacer yo? Humillarme delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando uno entra a tocar todos estos temas, la gente mucho se siente muy aludida y dice: no, es que usted no me entiende, pastor, es que usted no me entiende y me están haciendo brujería. Y la pregunta es, ¿la brujería sí se puede caer? Claro que sí, inmediatamente, pero ¿en qué estamos fallando? Falta de perdón, amargura, incredulidad. Quien creyera incredulidad diciendo: es que lo que me está pasando a mí es tan fuerte, tan pesado, que esto no lo tumba nadie. Usted está diciendo a Dios: hasta aquí llegué yo. No estás honrando la palabra, no estás honrando el poder, porque la palabra de Dios es que es dunamis, o sea, poder, dunamis, o sea, dinamita. O sea, el evangelio es que dinamita, dunamis, es poder de Dios. O sea, si usted pone un taco de dinamita, vuela lo que sea, pero usted tiene que estar alineado para poder prender y explotar lo que tiene que explotar. Entonces, si usted vive transgrediendo la palabra y saltándose los principios, tu vida será una lucha constante. Va a haber una lucha constante. En este siglo moderno, la gente no tiene muy claro lo que es la honra. No tiene lo que es honrar la palabra al Eterno y no tiene claro lo que es honrar todo lo que sea autoridad. Es algo que no queremos hacerlo. Miren, hay algo, y es que nosotros tenemos que entender que cuando honramos la palabra, ya entramos a ese nivel de que aprendimos a escuchar y que tenemos una verdadera relación genuina con el Señor. Ese es como el medidor, ¿cierto? Sí, sí. Lo que acabas de decir. Y no sé si se acuerdan, al inicio la canción decía: tu palabra contenía el plan, pero no querían escuchar. Ese es el centro de todo. La palabra tiene todo el plan, está completa, pero no queremos escuchar. Por eso queríamos hoy hacer énfasis en este tema de escucha, del Shema. Esta es una oración que los invitamos inclusive a que la hagan diario, 2 veces en el día, ¿cierto? Dices, sí, pero ya, sí, claro. En la mañana y en la noche. Y cada vez que la repitas, vas a ir interiorizando el tema que hoy vamos a acabar de hablar y que mi esposo lo inició el miércoles. Cada que hacemos esta oración, cada vez nos va a ir subiendo y subiendo de qué es de lo que Dios nos está hablando. ¿Es así?
No, esa parte del Shema tiene mucho significado. Después vamos a ir profundizando más lo que dice mi esposa, qué significa hacerlo 2 veces al día y todo este tipo de cosas y cómo se vuelve alrededor, cómo se va creando una atmósfera en nuestras vidas de la presencia de Dios a través de todo este tipo de secretos Ajá. que están en la palabra. Cuando lo guardamos y lo hacemos, recibimos unos beneficios de parte del Amén. De Señor. este tema hay mucho para hablar. Hoy Sí, vamos a continuar, pero quería recordarles qué es el Shema Israel. Mire, la palabra dice que la repetirás cuando vayas en el camino, por la mañana, al acostarte, hermoso. a tus hijos. O sea, todo el tiempo hay que recitar la palabra, no repetir. Lo malo, repetir no es malo. Lo que es malo es hacer vanas repeticiones, que es diferente. Cuando usted repite o dice algo sin discernir, sin entendimiento, usted está haciendo una vana repetición. Pero repetirlo con revelación no es malo. Y si él dice la repetirás, es porque esa instrucción es porque él sabía que lo íbamos a necesitar. ¿Qué dice el Shema Israel? Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Wow. amaremos al Eterno con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y al prójimo como a nosotros mismos. Esta oración está en Deuteronomio capítulo 6. Ahí la encuentran en ese capítulo porque ahí hay más instrucciones, pero esto es muy poderoso y queríamos hablar entonces porque Dios dice tanto escucha, escucha y la importancia de escuchar y por qué es que nosotros los hijos de Dios no escuchamos. ¿Qué pasa con el ser humano que nos da tanta dificultad de escuchar? ¿Qué puede ocurrir? Y como en todas las prédicas, la idea es que nos evaluemos y miremos qué estorbos hay para poder coger la senda. Cada prédica, usted va a sacar la enseñanza y va a decir qué necesito corregir para poder hacer la voluntad del Eterno. Y en estos tiempos yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Los días siguen, en la cuenta regresiva sigue, todo el plan cada vez se cumple y necesitamos, no hay mucho tiempo, pueblo, de dilatar y decir que esto lo hago después, que este tema lo enfrento después, que esta área se la entrego al Señor después. Créame que cada día se nos queda corto para ordenar cada asunto con nuestro Dios. Vamos a hablar entonces qué es escuchar, qué es oír. A veces decimos, creemos que oír es lo mismo que escuchar. Oír es simplemente percibir un sonido. Así que cuando se le digan, ¿oíste la prédica? Dígale, no, yo no la vi, yo la escuché. Porque oír es un ruido, es el pastor allá hablando duro, la pastora hablando chillón. Ya, yo nomás escuché un ruido, unas ondas sonoras. No, escuchar presupone el esfuerzo adicional de prestar atención, con cuaderno, con lápiz, con Biblia al lado, colocando toda la atención, demanda un esfuerzo. El oír no demanda esfuerzo. Usted se acuesta y usted escucha un ruido. La atención sí demanda un esfuerzo, con la intención, escuche, de obedecer. Entonces, si usted se sienta, se esfuerza por entender lo que se está hablando y tiene en su corazón el deseo de obedecer, usted puede decir que usted escucha y que usted está cumpliendo el Shema Israel, que es el mandato, y Yeshua lo volvió a hablar y lo volvió a decir a sus discípulos. Aquí se resume toda la Torah, es en el Shema Israel. Entonces, es muy importante, siendo así, sí es muy importante saber qué es escuchar. No, la Torah se resume en honra, perdón, no, ahí El amor, sí, aclárame. en honrar a, eh, Alguien. no, ay, amar a tu prójimo como a ti mismo Ah, sí, y a Dios, y honrar a Dios, o sea, ahí se las resume dos. en Ujú. las dos y también toda la ley y los profetas se resume ahí en esos dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, ta, ta, ta. Y también habla
ahí de amar a tu prójimo como a ti mismo, y también nos habla del Shema Israel, es de escuchar. La palabra también podríamos decir que se resume toda la palabra y es en escuchar, porque desde Génesis Dios nos está llamando a escuchar un Amén. mensaje también, pues quería hacer como esa Mil aclaración ahí. gracias. Por eso es doblemente más importante escuchar que hablar. Y cuando el Padre nos dice escucha, lo que nos está diciendo es venga, preste atención, obedezca y no tenga que vivir situaciones duras. Yo no quiero que sufran. Si ustedes escuchan, no van a sufrir. A mí me ha parecido tan tierna esta cita bíblica, tan hermosa, cuando él dice, ¿quién diera? Oh, Ay, que tuviesen tal corazón en Deuteronomio capítulo 5 versículo 29. ¿Quién diera, como que, ay, quién pudiera que ellos tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuera bien? A mí eso me parece tan tierno porque a pesar de que es un Dios todopoderoso, Él no nos puede obligar a escuchar y a obedecer. Entonces Él simplemente se queda y dice, ¿quién diera? Entonces no los puedo obligar, no se los puedo imponer. No, ellos no son unos robots, yo les di libre albedrío, pero ¿quién diera hacerles bien y que no sufrieran? Eso es muy hermoso. Entonces vamos a entender hoy qué es lo contrario a escuchar y a obedecer. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario a escuchar? Hay dos cosas y se llaman la terquedad y la obstinación. Todos podemos tener algún grado de terquedad y obstinación en alguna área o en todas las áreas. Y vamos a entender que terquedad es ser inflexible y tiene definitivamente que ver con el orgullo, porque el orgullo es cerrado e inflexible. Es la incapacidad de ceder a tu propia opinión. Yo tengo una opinión, usted viene y me aconseja, pero mi opinión no la quiero mover de ahí. y se sienten manipulados cuando uno los aconseja, dice que los están manipulando. Cuando se aconseja a una persona, así lo que dice mi esposa, que es terca, dice pues que me hable Dios y que me lo confirme a mí, porque es que a mí no me parece y me estás manipulando, me quiere manipular. Entonces, Todo esto es delicado y vamos a ajá, entenderlo. Y la otra, lo contrario también a escuchar, se llama la obstinación. Y muchos reyes en la palabra y en tantas historias que el Señor nos dejó en su palabra, cayeron por la obstinación. El rey Saúl cayó por la obstinación. Y este es el mantenimiento excesivo mantenimiento excesivo en mantener firme una idea, una intención o una opinión, generalmente poco acertada. O sea, el que es obstinado generalmente no le da el blanco, porque como está encerrado y no escucha consejo, entonces y como está solo en su propia opinión, no está mirando afuera, no está considerando otros conceptos, generalmente no le da el blanco. Eso es delicado y esto lo vamos a trabajar. Entonces es mantener excesivamente, obstinadamente firme una idea. Y logra venir vendas, porque todo esto lo vamos a entender ahora, que la raíz de todo esto, o el que promueve esto, se llama Leviatán. Y como ese es el del orgullo, la potestad que rige el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la altivez, generalmente viene y coloca vendas. Entonces, por eso, cuando alguien está en terquedad o en obstinación y viene Leviatán a gobernar esa vida, caen vendas y ahí es donde se vuelve infructuoso, improductivo y donde no acierta ni le da el blanco. Eso es lo delicado. Porque miren que siempre hemos aprendido, cuando se obedece se le da el blanco. Cuando hay obstinación y terquedad, no le vas a dar al blanco. Y me impacta es porque esta definición yo la saqué de Google de obstinación, no la esté sacando de algo pues espiritual, y hasta Google dice que generalmente poco acertada, hasta los del mundo coinciden en que alguien obstinado no poco acierta y poco le da el blanco. Entonces esto pues nos tiene que alertar. Es un enemigo oculto del corazón, es muy oculto porque el obstinado, para empezar, niega que es obstinado. Entonces es complicado ayudarle a una persona
y nos lleva a desobedecer, rebelarnos y a veces volver atrás. De hecho que esto es delicado. Mire, uno quisiera poder ayudar a muchas personas y en las restauraciones uno lo ve y entonces llega uno y le dice a alguien, por ejemplo, usted es perfeccionista. No, 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 a mí no me parece, no estoy de acuerdo, a mí me gusta la excelencia. Entonces mire cómo vamos y lo maquillamos. Usted es rebelde, maneja rebelión, venga, renuncia a la rebelión, esto no es de... No, yo no he respetado a ninguna autoridad y Dios lo sabe, entonces metemos a Dios cuando la rebelión empieza adentro, en el corazón, con un argumento en la mente, que así usted parezca que está obedeciendo, en su corazón dice, no lo voy a hacer y no estoy de acuerdo. Eso es delicado porque estas problemáticas son tan internas del ser humano que nadie te puede comprobar que No. tienes la dificultad, sino que es algo muy interno que el ser humano camufla. Sí, es muy interno, pero los frutos se revelan por fuera. O sea, es Sí, interno, hay unos resultados que van a evidenciar que algo está no en armonía desajustado. en la palabra con Dios, ni está bajo el pacto con Dios, porque Dios no es injusto. Él ya ganó toda la victoria en la cruz, él ya hizo todo, pero dice que por los frutos los conoceréis. Entonces el fruto va a Ujú. revelar unos patrones de conducta, me van a revelar verdaderamente quién soy yo, y si yo estoy escuchando y estoy fluyendo en el espíritu, eh, porque hay cosas que no fluyen en mí, algo está pasando. Muy bien. Y hablábamos de que el obstinado camina en su propia opinión Ujú. o en su propia idea. Y miren que en la palabra en Isaías capítulo 65, versículo 2, el Eterno dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde, que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Tremendo. O sea que una persona rebelde tiene sus propias ideas, su propia agenda, su propio orden a seguir y totalmente desprecia el consejo, llámese de un papá, una mamá, una autoridad, un siervo, un pastor, ¿cierto? Entonces el rebelde dice, no, 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 yo ya tengo mis ideas, no necesito su Es consejo. difícil. Entonces se cierra y ahí es donde no somos asertivos. Algunas evidencias de alguien obstinado, porque siempre nos gusta hacer como esos exámenes, porque de eso se trata, esto es una enseñanza continua, como en la universidad, y tenemos que estarnos evaluando. O sea, este tiempo, todo el tiempo, la iglesia tiene que ir madurando, lo hemos hablado, nos tenemos que ir totalmente examinando y tenemos que identificar porque no queremos ser de los que dicen, usted tiene que obedecer y ya. Queremos ayudarles a desencriptar como el Mm. código, la palabra y dárselos más fácil Del de que usted mensaje. lo pueda comprender y decir, sí, es verdad, yo tengo este problema, yo me estoy demorando demasiado en obtener resultados, en obtener respuestas, en bajar respuestas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Dios está listo en bendecirnos? ¿Por qué tan lento? El problema, dice Job, la raíz de todo asunto está en mí, lo que decía mi esposo. Entonces, no vamos a seguir echándole la culpa al que nos hace brujería, al papá que no hizo bien la tarea, a la economía. No, vamos a entender de que si Dios nos dio unas pautas y si Él dijo, si obedecen, ¿quién diera que obedecieran para que a ellos les fuera bien? Él dijo, no, ¿quién diere que la economía estuviera próspera? Dios no dijo, ¿quién diere que no hubieran guerras para que les fuera bien? Dijo, ¿quién diera que me obedecieran para Hermoso. que a ellos y a sus hijos les Amén. fuera bien? Muy No dijo, hermoso. ¿quién diera que no tuvieran enemigos? ¿Quién diera que nadie les tuviera envidia para que no los maldijeran? No, 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 no. Dios tiene todo el control, Él solo está pidiendo que le obedezcamos. Amén. Entonces vamos a evaluarnos en qué, si alguna de estas evidencias están en nosotros. Escuche, evidencias de una persona que es terca y maneja obstinación. La primera de ellas, la primera reacción siempre es defenderse. Es que hablas muy fuerte, hablas muy brusco, contestas muy maluco. No, 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 yo hablo así, es que ustedes no me entienden. Dos, tiende a molestarse cuando se le lleva lo contrario.
o en algunos casos se siente ofendido o ofendida. Si alguien me lleva a la contra y dice, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, no me parece. Entonces no solo se molesta, sino que se siente hasta ofendido. Es un nivel tremendo de testarudez. 3. Discute apasionadamente, oiga, y defiende su punto, aunque sea de menor valor. Aunque estén hablando de un equipo, de un partido de fútbol, de si la mantequilla trajiste esta marca. Yo sé, y eso nos puede pasar a todos. Aún detalles pequeños, y eso hasta que encuentran tener la razón. Aún en detalles de poco valor. 4. No es fácil convencerle de una idea diferente a la suya. Y esto es delicado, sobre todo en el tema de la doctrina. Cuando ya nos hemos de pronto desviado de la doctrina y nos hemos contaminado con cosas que no son de sana doctrina y usted las deja entrar a su espíritu, desaprender eso cuesta tanto porque ya las cogió fue tu espíritu. Acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el cuerpo la escuchó, la mente la procesó y eso ya va por allá en el espíritu. Cuando te toca desaprenderla es bien difícil, y si hay testarudez te va a ser más difícil. Requiere demasiada humildad. 5. Una vez que fija su rumbo, no lo cambia, así le cueste mucho cambiarlo. Mire, no se vaya por allá, allá hay un taco, no, yo me voy por allá, yo sé que me va, pero es que por allá hay un problema, hay un trancón, no, yo me quiero ir por allá. Así le hubieran aconsejado antes o advertido. 6. Se frustra cuando sus planes son cambiados. Y eso pasa mucho cuando una persona está bajo autoridad y la autoridad viene y le mueve el orden, viene y le mueve el plan. Eso causa una gran frustración en esa persona. 7. No distingue entre un ataque personal y una diferencia de opinión. O sea, si alguien no opina lo mismo, siento que es que tienen algo en mi contra, que es algo personal y que no me quieren, cuando hay obstinación. 8. La única forma de creer que lo que le advirtieron es verdad, escucha, será llegar hasta experimentar un gran dolor. Ay, no. Y eso es eso le ha pasado con muchas personas. O sea, por años se les advirtió, ojo, si no manejas bien esto vas a caer en esto. Ojo, no corra tanto, no se esfuerce tanto, dele un orden a su vida, descanse, no trabaje tanto, por decir algo. Y cuando ya lo entendemos, y pasó con los papás de uno, que le decían, ojo, la vida no puede ser así, calmado, no tanto acelere, mira, ahora está joven, pero luego usted lo va, las consecuencias, no trasnoche, duerma bien, no coma tanta dulce, cualquier cosa. Cuando y no lo quisimos entender, y solo lo venimos a entender cuando ya hay una consecuencia delicada que nos va a traer dolor. Eso se llama obstinación. Si a usted no le ha pasado eso, gloria a Dios, pero si usted cree que ya ha vivido cosas de esas, es hora de renunciar inmediatamente, pedirle a Dios que lo ayude a renunciar a sacar eso de su vida, porque sabe que lo más triste, que cuando hay obstinación limitamos la actividad o la operación del Espíritu de Dios en nosotros, porque el Espíritu Santo es un Señor, y cuando Él susurra o Él revela o Él te habla y ve que la persona se cierra, Él se corre. Entonces eso es de lo más delicado. Y mira, amor, ahí ese punto quiero dar ahí como un aportecito. Cuando somos obstinados, o sea, si la voz de Dios se apaga, porque hay gente que dice que Dios le sigue hablando y está obstinado en la pregunta. Ah, eso está muy importante. Porque mucha gente dice, no, es que son obstinados. No reciben consejo, no, pero Dios sí les habla. Pero Dios les habla. Mi pregunta es, Dios, ay, sí, o es mi emoción, o es mi formato preconcebido, porque hay que saber distinguir, en lo profético hay que saber distinguir la voz de Dios, porque si yo no estoy conectado totalmente con la palabra del Señor, esa fuente no es confiable. Si yo no me descontamino ahora, tiene que empezar a haber una restauración desde adentro hacia afuera, porque si adentro está desajustado, ¿cómo Dios va a promover
que yo siga obstinado? ¿Cómo Dios va a Total. promover que yo siga Apartado de la autoridad, apartado en lo que digámoslo. yo quiero hacer? ¿Y cómo quiere Dios que yo siga tomando malas decisiones cuando dice escucha? Y cuando está hablando de escuchar, está hablando de que usted debe siempre buscar a alguien que lo aconseje y buscar a alguien que siempre te esté mostrando el camino y no andar en autosuficiencia, porque Dios quiere siempre eso. ¿Por qué? Porque cuando nos escuchamos los unos a los otros, estamos siendo humildes, y el que quiera ser más grande en el reino de los cielos, que sea el más pequeño de todos, o sea, que escuche a los demás. Y esa es la parte que no queremos escuchar, porque todos creemos que somos más grandes que el otro y creemos que el otro lo que tiene no es de mucha importancia para entregármelo a mí. Oigas, dijiste algo Sí, tan valioso, amor, porque mira que es imposible sí, que yo no si va en escuche contra a de la parte. mi mamá, que es una mujer de Dios, por dar un ejemplo, que me dice esa persona no le conviene, esa amistad no le Ujú. conviene, o ese novio no le conviene. Una mujer de Dios, una mamá, mujer de Dios que ora, viene y me da ese consejo, no le hago caso y después digo que Dios me habló y me dijo que ese era mi esposo, por decir algo. Es complicado porque mire, estoy Sí, ahí voy encontrar. en contravía de un Ujú. principio y entonces Dios no se mueve en rebelión, ¿cierto? Dios no se mueve. Yo transgredí un principio, yo anulé la autoridad, anulé el consejo de una autoridad y ahora muy maravilloso Dios viene y me habla como que está muy conectado. Pero Entonces eso, el enemigo nos puede engañar con ese tipo de y cosas. después salen los frutos, porque lo hemos visto en todos estos tiempos, hemos tenido esa experiencia de cierto amor y hemos visto gente que dice que Dios le habla y transgrede la palabra, y los frutos después salen Sí, a flote. Entonces tenemos que tener cuidado. Los dos principios para escuchar es honrar al padre, honra padre y madre, o sea, la palabra que es un padre que nos instruye, y la palabra que hace el padre es el que fecunda, la palabra es la que nos embaraza a nosotros. Qué cosa tan hermosa y tan preciosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y lo que decía mi esposa, estar autoevaluándonos para mirar en qué estamos fallando. El valiente es aquel que reconoce que se equivocó y no aquel que vive tapando sus errores. Entonces, acá no es si no me equivoco, no peco, no. Acá se lleva la bendición el que más se humille y reconozca que debe tener un cambio de continuo. Esto es muy hermoso, muy precioso este muy tema. hermoso y algo para anotar es que, mire, si una persona generalmente que ha sufrido rechazo o que Mm, viene de padres rechazados, porque padres rechazados dan mm, hijos rechazados, el fruto. tiene una alta probabilidad de tener testarudez y obstinación. Si usted de pronto dice, no, yo estoy seguro que yo no manejo ninguna de las dos, evalúese si usted viene de una situación de rechazo, si usted el embarazo suyo fue delicado, si fue de riesgo, porque eso también produce rechazo. Si usted de pronto fue demasiado sobreprotegido, eso también genera rechazo. Y ahí es donde tenemos que no estar diciendo yo no tengo eso, sino no, voy a orar, voy a renunciar en el nombre de Jesús, Señor, yo no quiero, yo resisto esos espíritus, eso no puede estar en mí, yo resisto el espíritu de rechazo, temor a rechazo, rechazo a mí mismo, de amargura, de resentimiento, yo echo eso fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y tráeme esa paz, esa llenura de saber que yo siempre fui acepto en ti, de que tú me planeaste y que tú siempre soñaste conmigo. Entonces, esa parte la tenemos que trabajar. O sea, yo siempre digo, no dejo nada suelto. Y si tengo dudas, igual oro así. Pero no le voy a dar a ceder nada al enemigo para que después venga y ponga una semilla de terquedad y dañe el destino de una persona. Bueno, ¿cuál es mire, la capacidad de escuchar tiene que ver con la inteligencia emocional? Esto es muy lindo porque la inteligencia emocional no tiene nada que ver con la racional. Y hay que pedirle a Dios que nos dé inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de comprender las emociones propias y de los demás. Hablando de las propias, de regularlas de acuerdo en cada situación. Una persona inteligente emocionalmente así maneje ira,
y todavía no haya tenido la victoria sobre la ira, tiene la capacidad en un momento de presión de quedarse callado, porque sabe que si habla, la embarra. Eso es una persona inteligente emocional. Y hacia afuera, hacia los demás, la persona con inteligencia emocional es capaz también de discernir la emoción del otro y la intención del otro. Entonces, si el otro está en una situación también de presión, yo me quedo callado y no lo voy a exasperar. De eso se trata la inteligencia emocional. Entonces, una persona que tenga esta parte desarrollada va a saber escuchar, va a saber identificar la emoción del otro, el deseo del otro. Y cuando yo sé que el deseo del Padre es que me vaya bien, a mí, a mis hijos les vaya bien, yo estoy discerniendo que alguien muy amoroso me quiere, desea lo mejor para mí. Y alguien con inteligencia emocional debería decir, voy a menguar a mi razonadera, voy a menguar a mi rebelión, voy a menguar, así como les decía el de la ira, entonces se calla. Aquí va a decir, yo voy a menguar a mi obstinación y voy a escuchar qué me quiere decir el Padre Celestial en este caso. Hay una persona, y es que a la persona con inteligencia emocional no le cuesta cambiar esquemas y paradigmas en su mente. Un esquema y un paradigma es un modelo de pensamiento organizado que usted trae por años o heredado, que a usted lo crearon de una manera, pero cuando viene la inteligencia emocional y dice, no, 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 yo tengo que manejar mis emociones y hacer lo correcto, así mis emociones me digan otra cosa, yo me voy a mover por principios. Eso hace la inteligencia emocional. Esto es bien hermoso. Y hay algo, mire esto tan tremendo, y usted va a escuchar esto, escuche, es más desgastante para cualquier persona en su sistema cognitivo, o sea, donde está el pensamiento, la mente, todo esto, desaprender algo errado, que más bien aprobar lo que ya sabemos. Por eso al ser humano le cuesta tanto desaprender, quitar lo incorrecto y plantar lo correcto. Le cuesta porque es que ese requiere esfuerzo. Pero simplemente chulear lo que ya vengo haciendo 40 años y que no me ha funcionado, eso es más fácil. Eso es más, ore antes de tomar una decisión. Ore antes de hacer un negocio. No, 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 yo siempre lo he hecho y me va bien, y si pierdo, pues listo. Le cuesta desaprender esa forma de hacer negocios y hacerlo de otra manera. Oro, espero la respuesta y después hago el negocio. Si ves que no es fácil desaprender, y esa parte le cuesta al que no tiene inteligencia emocional, otro atributo para pedirle al Espíritu de Dios que nos equipe en esa parte. Cuando una persona sufre de rechazo, temor al rechazo, obstinación, que ya habíamos dicho que es una persona cerrada de mente, hay una potestad que le está influenciando, les decía ahora, y es Leviatán. El espíritu de Leviatán significa rey sobre los hijos de orgullo. Uy. Y así como les decía ahora, este es el que rige. Toda persona que sea obstinado y testarudo, lo está rigiendo esta potestad. Entonces, ¿qué hacer? Usted identifica primero si tiene el problema. Lo más importante, porque esto es para el humilde. Yo reconozco, esa palabra es pero poderosa, sí. Dunamis en lo espiritual. Señor, yo le reconozco que yo tengo esto, ayúdeme. Pero yo le reconozco, esto no es para el que se anda escondiendo. No, es que no me quieren, no, es que No, 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 esto es para el que dice, me rindo. Yo reconozco que eso opera en mí. Ayúdeme. Entonces, en este caso, esto es muy tremendo. Cuando una persona es controlada o influenciada por el orgullo o por Leviatán, presenta 3 características principales, y esto es simplemente para afirmar lo que ya hablamos. Mire las características: terquedad, dureza de cerviz y dureza de corazón. En Isaías capítulo 5, versículo 2, mire lo que dice la palabra: extendí mis manos, lo que les decía ahora, todo el día hacia un pueblo rebelde, que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos o de sus ideas. Y Nehemías capítulo 9, versículo 16-17 dice: pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. ¿Sí ven que el rey de los soberbios es Leviatán? Endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar. Tremendo. Y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos.
endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Todo este versículo, Nehemías 9, del 16 al 17, nos habla de endurecer la cerviz, de rehusarse a escuchar, de que oraron con soberbia. Miren que todo esto, entonces las características de alguien que está influenciado por Leviatán es terquedad, dureza de cerviz y dureza de corazón. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer por esto? Dice, la persona que está cegada por Leviatán es impenetrable, no hay por dónde entrarle. Y dice, no se puede llegar a su corazón. Y si por casualidad se llegase a tocar su corazón, pronto se alejarán argumentando razones para tal alejamiento. Al enemigo le van a sobrar argumentos. Sí. Te hablaron muy maluco, te hablaron muy durito. Me parece que se le fue la mano a la pastora o al pastor. No los escuches, te tienen envidia. ¿Sí me entiende? Entonces la persona se empieza a alejar y dice, a través del, razones que siempre son producto de su orgullo. Dios mismo tiene que romper ese corazón a través del padecimiento, que es lo que Dios no quisiera, y del dolor para poder penetrar esa coraza. ¿Sí me entiende? ¿Cuál es el fin de una persona obstinada por largos años o tiempo que no quiso escuchar consejo? Hazte esta pregunta, ¿hay alguna área en tu vida impenetrable? Que no escucho. Que la estoy cubriendo de alguna manera y que cuando alguien me la toca yo encuentro razones mejor y me alejo y digo, déjeme quieto, déjeme quieto. Mire, como este Leviatán es una potestad, no es un espíritu, es una potestad. Oh, yo ya me sé eso. O sea, que eso pasa, eso es otro argumento, sí, yo ya me lo sé, pero a ver el fruto, no, yo sí. Ya me lo sé, no, muestre el fruto. Entonces, ¿qué pasa? Como es una potestad, primero se renuncia al orgullo, a la altivez y a la soberbia, pero luego hay que pedirle al Padre, en el nombre de Yeshua, que castigue a Leviatán, como dice en Isaías 20. Castiga Leviatán, serpiente tortuosa. Isaías 20 es el Eterno el que castiga a Leviatán, porque uno con potestades, nosotros no nos podemos meter con potestades, esa parte le toca al Padre. Entonces, la invitación, pueblo, es, usted va, se examina, vuelve, escucha esta prédica, coja lápiz, Isaías 27, perdón, coge lápiz, escribe, mira si usted tiene alguna de estas características. Diga, Señor, ¿de qué me estaré perdiendo, Señor? ¿De qué perlas, de qué revelaciones, de qué bendiciones me estaré perdiendo por no escuchar? Porque en mí operaba Leviatán, operaba testarudez, operaba obstinación y yo no lo había identificado. Dale, amor. Sí. Miren lo que dice Isaías 27. Dice, en aquel tiempo dirá Yahweh, en aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿A quién hay que pedirle que la castigue? Al Padre. Amén. Pero no podemos dilatar más esto. La idea de todas estas prédicas siempre será, mire, usted tiene una conciencia alta o una conciencia reducida, una conciencia superior o una conciencia reducida. Mire, usted está caminando en el temor de Dios o no, evaluémonos. Mire, el orgullo, ojo, la obstinación, ojo, siempre las prédicas que el Señor nos ha colocado ha sido en conducir al pueblo a un arrepentimiento. Amén. Y a que se vuelva a la senda correcta para que podamos tener un avivamiento. Amén. Y para que podamos ser de ese remanente del que Él dice que está separando para Él. Amén. Bueno, no, la invitación acá es a que podamos recoger todos esos beneficios que el Señor tiene para nosotros y que nos dé, como decía yo ahora, una victoria no parcial ni a cuentagotas, sino una victoria total y definitiva. Esa es la que estamos esperando todos. Yo espero esa bendición sobre mi vida y sigo trabajando en muchas cosas, y ustedes también, que trabajen en lo que tienen que trabajar, mediten y pídanle al Espíritu del Señor que les abra los oídos y que nos abra los oídos, porque cuando hablamos esta palabra, primero el Señor nos habla a nosotros. Amén. Como pastores, como hijos de Dios, que nos reevaluemos en todas las cosas.
Entonces, Dios me los bendiga a todos, que la gloria de Dios sea sobre Hasta luego. ustedes y hasta la próxima. Dios los bendiga a todos.